Si cada semana ves cada vez más canas frente al espejo y ya estás harta de los tintes químicos, del amoníaco y de castigar tu cuero cabelludo, no te vayas, porque el verdadero problema no son las canas en sí, es que casi nadie sabe usar correctamente los aceites. Hoy voy a revelarte algo que casi nadie explica. Existen 3 aceites naturales que pueden ayudar a mejorar el entorno donde nace el color del cabello, y lo más probable es que ya estén en tu cocina. El primero estimula la raíz, el segundo fortalece y aporta densidad, y el tercero es el más potente, el que puede marcar una diferencia real en cómo se ven tus canas más recientes. Quédate porque entender cuál usar, en qué proporción y cómo aplicarlo puede cambiar completamente tus resultados. Ahora ponte cómoda y toma nota. Empezamos. Las canas no son un castigo ni un error del cuerpo, son un mensaje silencioso. No aparecen únicamente por el paso de los años. Si fuera solo cuestión de edad, todas las mujeres encanecerían al mismo tiempo y con la misma intensidad. Y sabes bien que no es así. Hay mujeres de 70 años con un cabello lleno de vida y otras que a los 50 ya notan mechones plateados. Esto ocurre porque el entorno biológico donde nace el cabello deja de ser óptimo. El cabello nace en el folículo piloso, una estructura compleja donde intervienen células especializadas llamadas melanocitos, responsables de producir melanina, el pigmento que da color. Cuando ese microentorno sufre estrés oxidativo, inflamación crónica de bajo grado o disminución del flujo sanguíneo, la producción de melanina puede reducirse progresivamente. La cana no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso lento que comienza mucho antes de que lo veas en el espejo. Por eso los tintes no resuelven el problema real, disimulan el síntoma, pero no actúan sobre el cuero cabelludo ni sobre el equilibrio celular del folículo. Con el tiempo, su uso frecuente puede resecar la fibra capilar, alterar la cutícula y volver el cabello más frágil. Cada aplicación dura menos y exige retoques más frecuentes, generando un círculo que desgasta tanto el cabello como la confianza. Aquí es donde los aceites naturales, utilizados con criterio y constancia, pueden marcar una diferencia auténtica, no como soluciones milagrosas, sino como herramientas que apoyan la salud del cuero cabelludo y favorece un entorno más equilibrado para el crecimiento capilar. Vamos a comenzar con el primero, y presta atención porque entender su función te ayudará a usarlo correctamente. El primer aceite del que debemos hablar es el aceite de romero. Tradicionalmente empleado en el cuidado capilar mediterráneo, el romero contiene compuestos como el ácido rosmarínico y otros antioxidantes naturales que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. Además, diversos estudios han observado que puede favorecer la microcirculación del cuero cabelludo cuando se aplica de forma tópica y se masajea suavemente. ¿Y qué significa esto en palabras sencillas? Significa que más oxígeno y más nutrientes pueden llegar a la raíz del cabello, y cuando la raíz recibe el aporte adecuado, el tallo capilar suele crecer con mayor grosor, resistencia y brillo. Muchas mujeres notan que su cabello se siente más denso y con un tono visualmente más profundo después de varias semanas de uso constante. Para utilizarlo de forma segura, mezcla 3 a 5 gotas de aceite esencial de romero en una cucharada sopera de aceite portador, como aceite de oliva virgen extra o aceite de jojoba. Nunca lo apliques puro directamente sobre la piel. Masajea el cuero cabelludo durante 5 minutos, 2 o 3 veces por semana, preferiblemente por la noche. Déjalo actuar al menos 30 minutos antes de lavar con un champú suave. Conserva el frasco en un lugar fresco y oscuro para preservar sus propiedades. Es importante aclarar algo con honestidad. El aceite de romero no restaura por sí solo el pigmento que ya se ha perdido.
Su papel principal es estimular, proteger y preparar el terreno biológico. Reduce el estrés oxidativo leve y favorece un entorno más saludable, lo que puede ayudar a ralentizar el proceso en algunas personas. El efecto de oscurecimiento que muchos notan suele deberse a una mejor estructura y brillo del cabello, no a una pigmentación inmediata. Es un aceite excelente para comenzar este camino. Fortalece, revitaliza y despierta el cuero cabelludo como si removiera suavemente la tierra de un jardín antiguo para que vuelva a respirar. Pero todavía no es el que produce el cambio más profundo. Y en el siguiente paso descubrirás cuál es el aceite que actúa de manera más intensa sobre el equilibrio del color. No te vayas, porque ahí es donde empieza la verdadera transformación. El segundo aceite da un paso más allá. Hablamos del aceite de ricino. A diferencia del romero, su textura es más espesa y su acción se centra de manera más intensa en la raíz. No es casualidad que durante generaciones se haya utilizado para fortalecer cejas, pestañas y cabello debilitado. Su composición es rica en ácido ricinoleico, un ácido graso con propiedades antiinflamatorias suaves que puede favorecer la microcirculación local cuando se aplica con masaje constante. Cuando el folículo piloso recibe un mejor aporte sanguíneo y se reduce la inflamación crónica leve del cuero cabelludo, el entorno biológico se vuelve más estable. En términos prácticos, esto suele traducirse en un cabello nuevo que crece con mayor resistencia mecánica, menos tendencia a la rotura y una sensación de mayor densidad. No es magia, es fisiología básica apoyada por constancia. Para usarlo correctamente, aplica una pequeña cantidad, aproximadamente una cucharadita de café, sobre el cuero cabelludo seco. Debido a su densidad, es recomendable mezclarlo con una cucharada sopera de aceite de coco o de almendras dulces para facilitar su distribución. Masajea durante 5 a 10 minutos con movimientos circulares lentos, estimulando la piel sin ejercer presión excesiva. Déjalo actuar al menos una hora o incluso toda la noche si tu cuero cabelludo lo tolera bien y después lava con un champú suave. Repite el proceso 2 veces por semana. Guárdalo siempre bien cerrado, protegido de la luz y del calor. Muchas mujeres que incorporan el aceite de castor a su rutina observan algo curioso. Las canas más recientes no se ven tan blancas y brillantes como antes, sino ligeramente más apagadas o con un matiz gris más integrado. Este detalle puede indicar que el entorno folicular está más equilibrado y que el cabello nuevo se está formando en condiciones menos estresantes. Sin embargo, debemos ser rigurosas. Aunque el aceite de ricino fortalece y estimula, no actúa directamente sobre la síntesis de melanina ni reactiva por sí solo a los melanocitos inactivos. Es un aliado poderoso, especialmente cuando se combina con una alimentación equilibrada, rica en proteínas, hierro y vitaminas del grupo B, nutrientes esenciales para la salud capilar. Pero aún no es el aceite más específico cuando hablamos del objetivo concreto de influir en el proceso relacionado con el color. Y aquí es donde muchas personas se detienen, se conforman con notar el cabello más fuerte y dejan el proceso a mitad de camino. Si este contenido te está resultando útil y valoras aprender hábitos naturales explicados con fundamento, sin promesas exageradas ni atajos irreales, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí hablamos de coherencia biológica y resultados sostenibles, no de soluciones rápidas que desaparecen tan pronto como llegan. En el siguiente paso descubrirás el aceite que completa este enfoque de manera más profunda. Ahora sí, llegamos al punto clave. El aceite que realmente marca la diferencia es el aceite de semilla negra, también conocido como aceite de Nigella sativa. Este aceite destaca por una razón esencial. Contiene timoquinona, un compuesto bioactivo con reconocida acción antioxidante y propiedades antiinflamatorias suaves. ¿Y por qué esto importa tanto?
porque el estrés oxidativo es uno de los factores que más contribuyen al deterioro funcional de los melanocitos, las células encargadas de producir melanina en el folículo piloso. Cuando el cuero cabelludo permanece en un estado de inflamación crónica de bajo grado, aunque sea silenciosa, el microentorno del folículo se altera. En ese contexto, los melanocitos pueden reducir progresivamente su actividad. El aceite de semilla negra ayuda a modular ese entorno, disminuyendo el estrés oxidativo y favoreciendo condiciones más estables para que las células pigmentarias funcionen de manera más eficiente. Es fundamental comprender algo. Este aceite no es un tinte, no colorea el cabello desde fuera. Lo que hace es optimizar el terreno para que el organismo desempeñe su función biológica con mayor equilibrio. Por eso muchas personas observan que las canas más recientes comienzan a verse menos blancas o menos brillantes tras varias semanas de uso constante. El cabello nuevo que va emergiendo puede presentar mejor pigmentación, mayor resistencia estructural y un brillo más saludable. Pero aquí viene uno de los puntos más importantes de todo el vídeo. El mayor error es tratar este aceite como si fuera un cosmético de efecto inmediato, aplicarlo una sola vez, esperar un cambio radical y abandonarlo si no ocurre. Este aceite actúa como un hábito terapéutico, no como un maquillaje temporal. Necesita constancia, necesita disciplina y necesita una aplicación adecuada. La forma correcta es utilizar aproximadamente media cucharadita de café mezclada con una cucharada sopera de aceite portador ligero, como aceite de jojoba o de coco fraccionado. Aplica sobre el cuero cabelludo limpio y seco, masajeando con movimientos circulares durante al menos 5 minutos. El masaje no es opcional, es esencial para estimular la microcirculación y facilitar la absorción. Sin masaje, gran parte del aceite permanece superficial y su efecto se reduce. Déjalo actuar entre 40 minutos y 1 hora antes de lavar con un champú suave. Puede utilizarse 2 veces por semana. Conserva el frasco bien cerrado, protegido de la luz y del calor para preservar la estabilidad de sus compuestos activos. Antes del primer uso, realiza siempre una pequeña prueba en la piel para descartar sensibilidad. Hay otro aspecto que no podemos ignorar. Utilizar este aceite mientras se mantiene una alimentación pobre en proteínas, antioxidantes y micronutrientes esenciales, junto con estrés crónico y descanso insuficiente, limita notablemente sus beneficios. El aceite apoya, pero no sustituye una base interna saludable. El folículo piloso es un reflejo del estado general del organismo. Ahora bien, cuando algunas personas afirman que este aceite puede hacer que las canas parecen menos visibles de forma inmediata, debemos entender correctamente a qué se refieren. El primer efecto es visual. El aceite de semilla negra aporta un tono más profundo, mejora el brillo y ayuda a sellar la cutícula capilar. Esto hace que las canas se vean menos opacas de forma inmediata. Ese cambio es real y puede apreciarse tras la primera aplicación, pero todavía no representa el proceso biológico profundo. El verdadero trabajo ocurre con el uso continuado. Con el paso de las semanas, cuando el cabello nuevo comienza a crecer en un entorno más protegido y equilibrado, es cuando se observa la diferencia más significativa. Y ahí es donde la constancia transforma un gesto sencillo en una estrategia de cuidado capilar a largo plazo. Pero hay algo todavía más importante que el aceite que eliges, y casi nadie habla de esto. Puedes aplicar el mejor aceite del mundo, pero si tu cuero cabelludo está rígido, tenso y con circulación lenta, el efecto será limitado. El cuero cabelludo también envejece, pierde elasticidad, pierde movilidad y se vuelve menos flexible. Y cuando la piel pierde movilidad, el flujo sanguíneo se vuelve menos dinámico. Eso afecta directamente al
folículo. Haz una pequeña prueba ahora mismo. Coloca las yemas de tus dedos sobre la parte superior de tu cabeza e intenta mover la piel suavemente hacia adelante y hacia atrás. ¿Se desplaza con facilidad o la sientes rígida? Si apenas se mueve, ahí tienes una pista importante. Por eso, el masaje no es un detalle secundario, es una herramienta terapéutica real. 5 minutos pueden parecer poco, pero bien realizados, cambian completamente la respuesta del tejido. El masaje activa la microcirculación, mejora el drenaje linfático y ayuda a que los compuestos antioxidantes de los aceites lleguen más profundamente. Un cuero cabelludo flexible es como una tierra bien aireada, permite que la raíz respire. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie relaciona con las canas. El estrés emocional sostenido, no el estrés puntual de un día difícil. Hablo del estrés crónico, ese que se acumula durante años. Diversas investigaciones han mostrado que el estrés intenso puede alterar la función de las células madre melanocíticas. Cuando el sistema nervioso simpático se activa constantemente, el entorno del folículo cambia. No significa que cada preocupación te dará una cana inmediata, pero sí significa que vivir en tensión permanente puede acelerar procesos biológicos que ya estaban en marcha. Dormir bien no es un lujo, es una intervención capilar indirecta. Durante el sueño profundo se regulan procesos inflamatorios, se equilibra el cortisol y se favorece la reparación celular. Dormir menos de 6 horas de forma habitual se asocia con mayor estrés oxidativo sistémico. Y recuerda, el estrés oxidativo es uno de los enemigos silenciosos del melanocito. Hablemos ahora de nutrición, porque aquí muchas mujeres se sorprenden. El cabello está compuesto principalmente por queratina, una proteína, pero el color depende de la melanina, cuya producción requiere ciertos micronutrientes clave. Entre ellos destacan las vitaminas del grupo B, especialmente la B12, el ácido fólico y la biotina. También el hierro, el zinc y el cobre participan en rutas enzimáticas relacionadas con la pigmentación. No se trata de tomar suplementos sin control. Se trata de revisar si tu alimentación incluye suficientes proteínas de calidad, legumbres, frutos secos, semillas, verduras de hoja verde y alimentos ricos en antioxidantes naturales. El aceite prepara el terreno externo, la nutrición sostiene el proceso interno. Y aquí viene un punto que muchas pasan por alto, la inflamación silenciosa del cuero cabelludo. No siempre se manifiesta con picor intenso o descamación visible. A veces es sutil, una ligera sensibilidad, una sensación de calor, una leve descamación que parece normal. Pero ese estado inflamatorio crónico de bajo grado altera el equilibrio del folículo. Por eso es importante utilizar champús suaves, sin detergentes agresivos, evitar el agua excesivamente caliente y no rascar el cuero cabelludo con las uñas. La fricción repetida puede empeorar la microinflamación. Ahora quiero explicarte cómo combinar correctamente estos 3 aceites sin saturar tu cuero cabelludo. No los uses todos el mismo día. Alterna. Por ejemplo, semana 1, 2 aplicaciones de romero, 1 aplicación de ricino. Semana 2, 1 aplicación de romero, 1 de ricino, 1 de semilla negra. La semilla negra puedes mantenerla de forma constante 2 veces por semana si tu cuero cabelludo la tolera bien. Este enfoque evita la sobrecarga y permite que cada aceite cumpla su función específica. El romero estimula y despierta. El ricino fortalece y estabiliza. La semilla negra modula y protege el entorno pigmentario. Constancia mínima recomendada 12 semanas. Y aquí quiero ser muy clara, no todas las canas pueden revertirse. Cuando el melanocito ha perdido completamente su capacidad funcional, no existe evidencia sólida de que pueda activarse por completo,
pero lo que sí podemos hacer es optimizar el entorno para proteger los que aún están activos y mejorar la calidad del cabello nuevo. Muchas veces el objetivo real no es eliminar cada cana, es ralentizar el proceso, mejorar la densidad, recuperar brillo y devolver vitalidad. Y eso cambia la forma en que te miras al espejo. Hay mujeres que me dicen, no me importa tener algunas canas, me importa que mi cabello se vea apagado, débil y sin vida. Y ahí es donde este enfoque integral marca la diferencia. No es una guerra contra la edad, es una colaboración con tu biología. Antes de terminar, quiero darte 3 errores comunes que debes evitar. Primer error, aplicar demasiada cantidad de aceite. Más no significa mejor. El exceso puede obstruir temporalmente el folículo y dificultar la limpieza posterior. Segundo error, abandonar después de 2 semanas. El ciclo capilar es lento. El cabello crece aproximadamente 1 centímetro al mes. Necesitas tiempo para observar cambios en el cabello nuevo. Tercer error, ignorar la salud general. Problemas tiroideos, déficits nutricionales severos o estrés extremo requieren evaluación médica. Los aceites son apoyo, no sustituyen un diagnóstico. Ahora respira un momento. Imagina tu cuero cabelludo como un jardín que llevaba tiempo necesitando cuidados. No se transforma en un día, pero con riego adecuado, tierra aireada y nutrientes constantes, algo empieza a cambiar. Primero invisible, luego sutil, después evidente. Ese es el proceso real. Si decides comenzar, hazlo con paciencia. Observa tu cabello mes a mes, no día a día. Toma fotografías con la misma luz, analiza el crecimiento nuevo y sobre todo escucha tu cuerpo, porque las canas no son un castigo, son una señal y cuando entiendes el mensaje puedes responder con inteligencia, no con desesperación. Si este contenido te aporta claridad y te gusta aprender desde la biología y no desde el miedo, cuéntame en los comentarios cuál de estos aceites te genera más curiosidad. Romero, ricino o semilla negra. Y recuerda, la verdadera transformación no ocurre cuando cubres el síntoma, ocurre cuando cambias el terreno donde naces. Nos vemos en el próximo video.